Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Esta noche vamos a comenzar, como les dije, acerca de... Ayer en la noche tuve un testimonio precioso. Yo vine para una consejería con una pareja de personas que no son de la iglesia, pero que pidieron hablar conmigo, dos autoridades. Estuvimos como hasta las 10 de la noche y algo, y saliendo me quedé a conversar acá en esta esquina con Karina y Fran, y luego como a las 10:40 ya, afuera los encuentro a un grupo de jóvenes. Nos pusimos a charlar con ellos, y yo les dije al grupito, que eran 4, algo así, les digo, chicos, le digo, no es justo que nosotros vivamos en un reino sobrenatural y tengamos experiencias naturales solamente. Entonces, y comencé a contarle cosas del pasado. En esta semana, en menos de 7 días, he hablado con 5 personas con los que me conozco desde hace 33 años cuando nos convertimos a Cristo. Y yo le decía a mi esposa, qué tremendo, o sea, amigos de Camino de Vida. Y era tremendo porque uno me llamó, Humberto, mira, que, ¿verdad?, para contarme lo bien que estaba, lo mucho que Dios lo había bendecido. Dios le había dado 10 hectáreas de café a un precio, pero de regalo. Lo compró, ahora está exportando, tiene dinero, pero ojo, eso no es lo más tremendo. Lo más tremendo es lo que me contó antes. Tú sabes, me dice Humberto, que con mi esposa Marisol, nosotros ayudamos a 15 pastores, o sea, trabajamos, es lo que dice Hecho de los Apóstoles, trabajamos con nuestras manos para bendecir a los que hacen la obra de Dios. Y él me dice, nosotros sostenemos a 14 pastores, ¿verdad?, en esta parte de la selva, en Chachapoyas, a 2 horas, un pueblo chico, ¿verdad? Y Dios, mientras más damos para la obra de Dios, más Dios nos bendice. Y ahora Dios les ha dado 10 hectáreas de café sembrado para exportar. Así que bueno, me dice, y cosas así. Luego converso con otra persona que lo conozco igual, también de Camino de Vida, hace 33 años, con los cuales comenzamos juntos la carrera, y me contaba obviamente otra historia. Sabes que me aparté del Señor, me separé de mi esposa, me pasaron estas cosas, hoy estoy mal, tengo un diagnóstico que parece bastante complicado, pero he vuelto, me he reconciliado con Dios y me he reconciliado con mi esposa, pero sin embargo estoy con esta complicación del cuerpo, de la enfermedad. Pero hermano, me dice, ya le entregué mi vida a Dios otra vez, he hecho las paces con Dios, y si los doctores me dijeran cualquier cosa, mi vida ya le pertenece otra vez a Dios, así que se haga lo que Dios quiera, me dice. Luego conversé con otra persona y así con otra persona, y yo me daba cuenta, ¿verdad?, de que qué importante es mantenernos con fe en el tiempo. Qué importante es entender, ¿verdad?, que sin fe es imposible no solamente agradar a Dios, sin fe es imposible que usted pueda avanzar. Sin fe es imposible que usted pueda hacer cosas. Sin fe es imposible que usted se mantenga en el tiempo, firme, sin fluctuar, sin dejarte llevar por cualquier viento de doctrina. Sin fe es imposible que usted pueda resistir las tentaciones, o yo también. Sin fe es imposible que usted pueda darle a Dios lo mejor de su vida. Sin fe es imposible que usted construya lo que Dios quiere que construya. Sin fe, Noé no hubiera construido un arca cuando fue advertido por Dios de que vendría un diluvio en un lugar donde no llovía. Si él no hubiera creído que lo que Dios dijo iba a suceder, él jamás se hubiera atrevido a construir el arca. Sin fe, Abel no le hubiera dado a Dios una ofrenda de quien hasta el día de hoy, ¿verdad?, se da testimonio, que agradó a Dios. Sin fe, Abraham nunca hubiera dejado Ur de los Caldeos, a los 75 años mucho menos. Sin fe, Sara no hubiera podido concebir en su vejez, a los 90 años y pico. Sin fe, Abraham no hubiera podido ser el padre de la fe, en todo caso hubiera sido el padre de la incredulidad o de la duda.
Sin fe, Sansón no hubiera podido hacer proezas. Sin fe, el cobarde Gedeón no se hubiera convertido en un héroe en una batalla. Sin fe, Esther nunca hubiera sido reina y se hubiera muerto como una chica pobre, sin pena ni gloria hubiera pasado la historia, o sea, sin fe. Por eso que el diablo va a tratar de que usted no lea este libro, mucho menos que medite en este libro. El diablo no tiene problemas con que usted esté lleno de libros cristianos, mientras no leas este libro. El diablo está tranquilo. Al diablo no le importa, ¿verdad?, que usted vea en redes sociales a 5 o 10 pastores diarios. No, al diablo no le interesa eso. Al diablo le preocupa cuando usted medita la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted, cuando nosotros, de una manera personal, vamos a la palabra de Dios, allí es donde Dios nos va a hablar lo que Dios quiere hablarnos ese día. Cuando usted viene a la iglesia donde Dios lo ha plantado, Dios te va a hablar. Otra cosa distinta a lo que de repente a lo que de repente usted cree que le está hablando a través de otros ministerios en las redes sociales. Es curioso, ¿no? Hoy en día mucha gente se está dejando llevar más por lo que teóricamente Dios les habla a través de otros pastores que lo que Dios les está hablando a través de su pastor en su iglesia. Una locura. Hoy día alguien me preguntó, pastor, ¿y usted no ve video de otros? No veo, ¿verdad?, otros predicadores, porque para comenzar, mucha gente está predicando cualquier cosa, menos lo que tendrían que estar predicando para el tiempo en el que estamos viviendo. O sea, si Cristo ya viene, entonces no se supone que estemos hablando de tonterías. Se supone que tenemos que estar preparando a la novia del Señor. Se supone que tenemos que estar urgiendo a la gente a que busque a Dios, que se conviertan, que se arrepientan, que se vuelvan de sus malos caminos, que tomen las cosas de Dios en serio, que averigüen, ¿verdad?, que examinen si están en la fe, que vean su lámpara, está con aceite, está sin aceite. ¿Por qué? Porque en cualquier momento, ¿verdad?, viene el deseado de las naciones como ladrón en la noche y mucha gente va a tener problemas. Y esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es que la venida del Señor nos tome por sorpresa. Esa no es la idea de Dios. La idea de Dios no es que usted haya venido corriendo bien y alguien te haya estorbado, ¿verdad?, y te haya sacado de la carrera. Pablo le dice a los Gálatas, estoy maravillado de que tan pronto ustedes se hayan desviado. No es que haya otro evangelio, dice Pablo. Lo que pasa es que hay personas que los están perturbando, predicando un evangelio diferente al que Cristo, o al que yo, dice Pablo, porque Pablo es el que les había predicado a ellos, un evangelio diferente del que yo les he predicado. Mas si alguno de nosotros o un ángel descendiera del cielo y les predicara un evangelio distinto al que nosotros le hemos predicado de Jesucristo, sea maldito, dice. Sea maldito. No se anda con medias tintas, Pablo. Pablo sabe, ¿verdad?, que un evangelio diferente lo va a conducir a la iglesia por un destino diferente. Porque el evangelio verdadero te va a conducir siempre a Cristo y a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra y a poner tu enfoque en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Un verdadero evangelio va a hacer que nosotros deseemos ser mejores, más santos, más limpios, más puros. Un evangelio diferente va a provocar en nuestros corazones asco por las cosas de este mundo y un anhelo ferviente, ¿verdad?, de las cosas espirituales. Un evangelio correcto, el evangelio verdadero nos aparta de la televisión, nos aparta del Netflix, de los programas que nos entretienen pero que no nos están entrenando. El evangelio de Cristo hace que estemos enfocados. ¿Por qué? Porque sabemos que los días son cortos. Sabemos que los días son difíciles, entonces no podemos perder tiempo. No se puede perder tiempo. Hay que trabajar en la obra de Dios, además de cada uno en sus labores que cada uno tiene, pero siempre poniendo los ojos en Jesucristo
y en la obra del Señor. Yo siempre le digo a la gente, oye, ¿en qué trabajas? En tal cosa, y estás predicando a tus clientes. Ay, no, pastor, ¿qué hay que predicar? Está más perdido que Judas este. No sabe, ¿verdad? Que donde Dios lo ha puesto es para que prediques, no para que ganes plata solamente. Tienes empleados, predícales de Cristo, háblales del Señor, ora por ellos, pregúntale cómo está su matrimonio, ora por su matrimonio, invítale a la iglesia. Claro, pastor, y si no quieren, no, te estoy diciendo que los invites, no te estoy diciendo que los obligues. Si no quieren, está bien, ya los invitaste. Así que esta noche vamos a comenzar a hablar acerca de la fe. Y muy probablemente, ¿verdad? En los cultos también vamos a seguir ministrando, porque si Satanás está apuntando, lanzando toda su artillería pesada a la fe de la iglesia, a la fe de los creyentes, la fe de los creyentes, ¿para qué apunta a la fe de los creyentes? Para que ya no crean. Y el día de ayer, cuando yo digo eso de que, oye, si no es justo que estemos viviendo en un reino sobrenatural y tengamos experiencias naturales, como si no tuviéramos un Dios que hace milagros. Entonces a las 11:32, eso lo dije como a las 10:30, a las 11:32 yo no sabía, recién lo he visto el mensaje del WhatsApp, hoy día en la mañana, ¿verdad? Estoy viendo como a las 10 de la mañana a ver qué mensajes me han llegado y veo que me escribe uno de los jóvenes que estaba ayer, Cristian, para los que estaban con ayer, Cristian me escribe ayer en la noche 11:30 y me dice, pastor, le cuento que cuando usted dijo que no es justo que viviendo en un reino sobrenatural, ¿hay algún cristiano en esta noche? Ok, si tú eres verdaderamente cristiano, entonces tienes que entender, ¿verdad?, que usted está viviendo en un reino sobrenatural. ¿Sabes qué significa eso? Que todos los días usted y yo deberíamos de vivir milagros. Deberíamos de experimentar milagros, deberíamos de ver cosas que otros no ven, deberíamos de escuchar palabras que otros no escuchan, deberían de subir a nuestro corazón cosas que a otros corazones no suben. ¿Por qué? Porque estas son las cosas que Dios ha preparado para los que le amamos. O sea, nosotros no somos cristianos, ¿verdad?, porque tenemos Biblia. No somos cristianos por las cosas que se ven por fuera, sino por las cosas que tenemos por dentro y que luego se manifiestan afuera. Entonces este muchacho me dice, pastor, fue tremendo, me dice. Ayer cuando usted dijo eso, yo dije, wow, es verdad. Si yo soy cristiano, se entiende, ¿verdad?, que yo vivo en un reino sobrenatural y por lo tanto tengo un Dios todopoderoso. Entonces, si yo tengo cualquier circunstancia que estoy enfrentando, yo tengo que esperar que lo sobrenatural, ¿verdad?, que lo sobrenatural se manifieste, obre a mi favor. Porque esa es la ventaja que nosotros tenemos a Dios de nuestra parte. Y si usted le sirve a Dios, con más razón todavía. Si hay alguien acá que le está sirviendo a Dios, más todavía puedes esperar que Dios te va a asistir en todas tus necesidades sobrenaturalmente. Y entonces este muchacho agarra y me dice, pastor, yo tenía que pagar una deuda hoy día, dice, pero la deuda, hoy día tenía que pagar la deuda hoy día en la mañana, pero él abre su negocio en la tarde-noche. Así que me dice, wow, o sea, y ayer no tenía dinero para pagar la deuda hoy día. Hoy día en la mañana le cobraban la deuda. Pero él estaba esperando, ¿verdad?, que bueno, que entre algo a caja, al negocio, pero yo abro en la tarde-noche. Así que humanamente no había posibilidad. Entonces yo dije, wow, parece que no voy a poder pagar la deuda hoy día en la mañana, porque yo recién abro en la tarde-noche. ¿Y sabe qué pasa, pastor? Que yo comienzo a pensar y a orar, Señor, pero el pastor dijo esto, ¿verdad? Y no muchos minutos después dice que lo llama un familiar. Y le dice, oye, ¿sabes qué? Dios puso en mi corazón que te dé este dinero.
y le hizo un depósito, una transferencia del dinero que él justamente necesitaba para pagar al día siguiente en la mañana la deuda. ¿Sabe qué produjo eso en él? Dice, él me cuenta, ¿sabe qué, pastor? En ese momento me eché a llorar, me dice. Me eché a llorar porque me di cuenta, ¿verdad? Que cómo es, ¿no? Que cuántas veces nosotros vivimos el día a día y en el día a día nos olvidamos quiénes somos y nos olvidamos que el Dios al que le servimos, al que le cantamos, es un Dios sobrenatural. Es un Dios que se complace en bendecir a sus hijos, pero que para bendecir a sus hijos, los hijos tenemos que tener fe. Los hijos tenemos que estar esperando en Él, confiar en Él, no en nuestra capacidad, no en nuestras capacidades. Y muchos de ustedes son muy capaces, todos ustedes son muy inteligentes, pero ¿sabe una cosa? En el reino espiritual, en el reino de Dios, tu capacidad no es lo más importante, no es lo más importante tu título, no es lo más importante, ¿verdad? Tus estudios, no, lo más importante es, hijo, de quién eres. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Eso es lo más importante. ¿Quién eres? Y obviamente si usted dice que es hijo de Dios, entonces quiero animarle en el nombre de Jesús. Comience a pensar como un hijo de Dios. Comience a pensar como lo que eres, un hijo de Dios. Y cuando comenzamos a pensar como un hijo de Dios, entonces no vamos a tener problemas ni obstáculos en la mente para creer cosas grandes, para creer en cosas imposibles, obviamente imposibles, viéndolas obviamente desde el plano natural, pero posibles viéndolas desde el plano sobrenatural. Así que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, verso 3, Romanos capítulo 12, verso 3 en adelante, Pablo dice, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también, dice Pablo. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Dios en su gracia, dice Pablo en el verso 6, nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. A mí Dios me ha dado un don para hacerlo bien. Dios me ha dado el don de la enseñanza, así que si a usted le parece que yo soy bueno enseñando, créalo, crea la palabra. No soy yo el que enseña, es el don que Dios me ha dado, haciendo, ¿verdad?, que yo haga las cosas bien por el don que Dios me ha dado. Es la gracia de Dios manifestándose a través de mi vida para que lo que Dios me ha encargado que haga se pueda hacer de una manera cabal para que sean bendecidos ustedes. Así que usted no tiene que estar impresionado por mi persona ni por nadie que venga a predicar acá. Usted tiene que entender, ¿verdad?, que los dones los ha dado el Señor. Ojalá que a partir de esta noche muchos dejen de estar ahí, ¿verdad? Ay, el profeta tal, el apóstol tal, el pastor tal, el ministro tal, el maestro tal, el evangelista tal, el ministro de alabanza tal. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuándo va a entender la iglesia que los dones que los hombres tenemos, ¿verdad?, Dios nos lo ha dado? Hay que bendecir a Dios, como decía el pastor Víctor. Pablo, cuando escribe en el capítulo 4 a la iglesia de Éfeso, en el verso 11, Pablo habla de verdad acerca de que Dios ha constituido a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, a los maestros, a los evangelistas, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quién es el que ha constituido? Y Pablo dice, ¿verdad?, que en otras palabras, que cada ministerio, cada apóstol, profeta, maestro, pastores, evangelistas, son un don, un regalo de Dios para la iglesia. Usted no se enamora de un regalo, usted disfruta el regalo. Usted no hace un ídolo del regalo, usted disfruta del regalo. Usted da gracias a Dios por el regalo.
Usted nunca puede ser más fiel al regalo, ¿verdad?, que al que lo ha dado. Por eso que cada uno de nosotros tiene que aprender a bendecir. Bendigan a sus pastores. Yo y mi esposa bendecimos al Señor por los pastores que tenemos. Pero no los idolatramos. ¿Por qué? Porque no es esa la idea de Dios. Señor, gracias por mis pastores. Vamos a imitar la fe de ellos. Pero no vamos, ¿verdad?, a idolatrarlos. ¿Por qué? Porque son hombres que fluyen, que cada uno de ellos fluye según el don que Dios les ha dado. Pero los dones que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, nos lo ha dado para edificar a la iglesia. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas, dice Pablo. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si Dios te ha dado el don para enseñar, entonces enseña con toda la fe que Dios te haya dado. Si Dios te ha dado el don para evangelizar, para presidir, qué sé yo, ¿verdad? Hágalo, pero con fe. Con la fe que Dios te ha dado. Ahora, lo que hagamos con la fe obviamente que nos fue dada, porque Pablo dice en este pasaje, ¿no? Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos, háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el día que nos convertimos una medida de fe. Una medida de fe. Sin embargo, lo que hagamos con esa medida inicial que se nos ha dado de fe dependerá de nosotros. Por eso que muchas personas hoy en día hablan por la boca de otros, hablan, ¿verdad? O sea, no porque se les haya revelado algo, sino que muchos hoy. ¿Cuál es el peligro de las redes sociales? Que usted puede escuchar, y de hecho muchos de ustedes están escuchando a muchos pastores, a muchos predicadores que hablan cosas tremendas. Y usted se aprende una frase tremenda de ese pastor, de ese predicador, y usted lo larga en una reunión, y usted pasa por sabio en la reunión, y usted pasa por una persona, wow, qué tremenda revelación, qué tremenda verdad, wow, qué tremendo lo que dijo Pedro, Sandro, Armando, qué sé yo, qué tremendo lo que dijo. Y no sabe la gente, ¿verdad?, que eso no es lo que Dios te dijo a ti, eso es lo que tú escuchaste, ¿verdad?, de otra persona. Pero a la otra persona Dios se lo dio ese entendimiento. ¿Por qué? Porque esa persona está orando, está buscando a Dios, está ayunando, está en su cuarto buscando presencia de Dios, está con la Biblia meditando, inquiriendo en la presencia de Dios. Entonces hoy en día hay mucha gente que está hablando, ¿verdad?, lo que Dios le da a otros. Y esa no es la idea. La idea, ¿verdad?, que nosotros vayamos, el pan de cada día, dijo Jesucristo. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que nosotros oremos, el pan de cada día, dánoslo hoy. ¿Por qué? Porque Dios tiene un pan para cada día. Dios tiene una palabra para alimentar tu espíritu y tu alma cada día. Vaya por ella, por favor, el día de mañana. Ni bien abramos los ojos, vayamos por esa palabra. ¿Por qué? Porque está asegurada, ese pan está listo, está fresco, está caliente. Dios lo ha provisto para tu espíritu, para tu alma. Esa es la diferencia entre orar solo en tu cuarto y escuchar a otros predicadores. Esa es la diferencia. ¿Por qué? Por eso que hay mucha gente superficial, o sea, gente que habla bonito, pero a la hora de la tormenta, a la hora de la prueba, se desmoronan. ¿Por qué? Porque usted no puede hacerle frente a Goliat, a un oso o a un león, si usted no tiene la fe de David. No le podemos hacer frente, ¿verdad?, a lo que los hombres de Dios han hecho frente si es que no imitamos su fe. No se trata de imitar las palabras, se trata de imitar la fe. Pero la fe no se consigue, o sea, ¿verdad?, imitándola. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra. ¿De dónde tenía David fe? Y bueno, porque todos los días él hablaba con Dios, él le cantaba a Dios. Somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Somos administradores. Y si Dios dice que todos somos administradores de todas las cosas que Dios nos ha dado, comenzando con la vida que usted tiene y yo también,
Entonces seamos responsables. Seamos responsables. De hecho, todos los días vivimos en diferentes escenarios en donde cada uno de nosotros tenemos las oportunidades suficientes para poner a prueba nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Hoy día, ¿cuántos han tenido oportunidades para que han puesto a prueba vuestra fe? En esta semana, en este mes de abril, ¿cuántos hemos tenido oportunidades para poner a prueba nuestra fe? Todos, cada uno de vosotros, cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, todos los días mañana Dios nos va a dar oportunidades. ¿Para qué? Para poner a prueba nuestra fe. Mañana vamos a ser probados en nuestra fe. Pasado mañana igual. Todos los días estamos siendo probados en nuestra fe. Todos los días Dios está proveyendo escenarios, distintos escenarios, distintas personas, distintas circunstancias. Dios está probándote espiritualmente. Dios está poniéndonos en escenarios para ver cómo estamos en el alma, cómo está el perdón, cómo está. Porque para perdonar hay que tener fe. Para pedir perdón hay que tener fe. Para no dejar, ¿verdad? Para no llenarme de basura tengo que tener fe. Tengo que guardar mi corazón. Para no prestar mis oídos a cualquier murmuración o cosa, yo tengo que tener fe. Hello. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 y 7. Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. Esto es tremendo. Esto es tremendo. La gente se sorprende como siempre. Pastor, ¿por qué me están pasando? Pastor, ¿por qué estoy pasando por pruebas? Yo digo, ¿cómo habrá sido esa persona en el colegio o en la universidad? Seguramente esa era una persona que se sorprendía cuando el profesor entraba. A ver, todos con los cuadernos abajo, saquen una hoja en blanco, ponga su nombre, la fecha, examen. Ay, pero profe, usted no avisó. Profe, pero no avisaron. ¿Quieres que te avise todavía? La gente no entiende, ¿verdad? Que en un colegio lo que te enseñan, los profesores van a probar si usted ha aprendido lo que se le ha enseñado a través de una prueba. Y Dios también prueba lo que Él nos habla en nuestro cuarto, en la meditación personal que cada uno de nosotros se supone deberíamos de tener. Dios nos está hablando y Dios va a probar si estamos creyendo lo que Dios nos está hablando. Y Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario. ¿Qué significa eso? Que Dios es la única persona que tiene que tomar la decisión de ponerte a ti o a mí bajo una prueba si es que Él considera necesario hacerlo. Por eso que yo le vengo diciendo a muchas personas, sobre todo a los chicos nuevos, a los hermanos nuevos, a las hermanas nuevas, yo siempre le digo, ¿verdad? Tranquilo, no sea charlatán, no hable más de la cuenta. No se crean, ¿verdad?, que ya porque ya conoces algo de la iglesia, algo del Señor, algo de la palabra, no seas bocón, en otras palabras. ¿Por qué? Porque cuando usted dice, ¿verdad?, mi vida daré por ti, Señor, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Pedro? Pedro impresionó seguramente a las personas que estaban cerca ese día a Jesús. Al único que no lo impresionó fue a Jesús. Así que ya sabe, cuando usted habla de una manera desmedida, pareciendo que usted tiene una fe tan grande, ¿verdad?, que no corresponde en la realidad, hermano querido, usted va a tener problemas cuando tenga una prueba. ¿Por qué? Porque tu fe en la prueba no va a no va a ser lo mismo que tú hablaste para que la gente piense que tienes gran fe, qué sé yo. No va a ser lo mismo, ¿verdad?, cuando estés en la prueba de verdad. Y ahí la gente se va a dar cuenta que fuiste un bocón. Como Pedro.
Por eso que Pedro, ¿qué cosa hizo? Señor, y para colmo Pedro, ¿verdad?, los hizo quedar mal al resto, ¿no? Como si Jesucristo no supiera quién es quién de los 12. Jesús sabía quién era Judas. Jesús ya sabía, ¿verdad?, que lo iba a traicionar antes que lo traicione. El que no sabía era Judas. Judas no sabía que lo iba a traicionar. Jesús sí sabía. Antes que Satanás ponga ese mal deseo de vender a su pastor, Jesús ya sabía. Pero Pedro le dice, ¿verdad? Señor, todos estos te pueden negar, pero yo jamás te negaré. Mi vida daría por ti. Pedro, Satanás te va a zarandear como a trigo. Tú me vas a negar también. Eres igual que todos, bocón. Dígale a su vecino, no seamos bocones, dígale. No seas bocón, no seas bocona. Dígale, si es mujer, dígale, ¿verdad? Calladita se te ve más bonita. ¿No, chicas? Calladita se te ve más bonita. ¿No? Pero cuántas veces, ¿no? Pero ¿cómo es, no? De veras, hermanos queridos, ¿cómo es? Y eso uno va aprendiéndolo, obviamente, con los años, ¿no? Uno va diciendo, por eso ya uno ya no habla mucho, ya uno sabe cómo viene la mano, así que, ¿no? Y más nos vale aprender rápido, ¿no? Más nos vale aprender rápido, porque el diablo anda pidiendo permiso a cada rato. Permiso para tocarlo, para zarandearlo. Sí, dale, nomás, dale. Zarandealo. Que no aprende la lección, ¿no? Y cuando el gallo cantó, Pedro se acordó justamente de las palabras que Jesucristo le habló. Tremendo. Entonces, Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Interesante esto, hermano querido. ¿Sabe por qué? Tengáis que ser afligidos, dicen diversas, si es necesario. O sea que Dios sabe que muchas veces es necesario que usted y yo tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Está hablando de dolor, está hablando de sufrimiento, está hablando de llevar nuestra humanidad a una situación, ¿verdad?, de quebrantamiento. Eso es lo que nos espera a todos los hijos de Dios, a todos los que somos verdaderos hijos de Dios, a todos los que hemos nacido del agua y del Espíritu, a todos los que hemos sido engendrados no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Eso es lo que nos espera. Que si Dios considera necesario, nos va a llevar por un poco de tiempo a ser afligidos, dice, para que sean afligidos en diversas pruebas. ¿Pero por qué? ¿Dios es malo? ¿Dios me quiere hacer daño? No, más bien Dios te ama, más bien Dios quiere, ¿verdad?, que te vaya bien más adelante. Y entonces, ¿por qué me lleva, por qué me aflige en diversas pruebas? Muy sencillo, porque la finalidad de la fe es la salvación de tu alma. ¿Sabe qué significa eso? Que nosotros necesitamos fe para perseverar en la vida cristiana. Porque si no tuviéramos la fe sobrenatural que Dios le da a cada creyente desde el momento que comienza la carrera, hermano querido, nunca podríamos haber avanzado ni un metro en la carrera como hijos de Dios. Hace tiempo nos hubiéramos apartado de Dios. Hello. ¿Hace cuánto tiempo estás en el Señor, Virginia? ¿Hace cuántos años conoces al Señor? 33 años. ¿Has pasado por pruebas? Y seguimos todavía. Pero ¿y cómo es posible que hayas seguido? ¿Cómo es posible que después de 33 años no te hayas apartado de Dios? ¿Cómo? Por la fe, pues. ¿Y los que se apartaron de la fe, o los que se apartaron, perdón, del camino?
Claro, porque no tuvieron fe. No tuvieron fe para creerle a Dios. Una de las cosas que me impacta de la historia, ya que hablamos de Pedro, no está en mis notas, pero ya que hablamos de Pedro, de nuestro hermano Pedro, cuando Jesucristo le dice a Pedro, Pedro, yo he orado al Señor para que no te falte la fe. Y pregunta, ¿le faltó o no le faltó la fe? ¿Le faltó o no le faltó la fe? ¿Cómo? Sí, porque lo negó, dicen por allí. ¿Qué dicen por acá? ¿Le faltó o no le faltó la fe? ¿No? ¿Por qué crees que no? Ajá, pero ¿qué le pasó? O sea, a ver, a ver. Vamos a pensar bien. Jesucristo, ¿qué le dijo? Pedro, Satanás me ha pedido tu vida para zarandearte como a trigo y yo he orado que no te falte la fe. Y cuando Satanás tomó su vida para zarandearlo, ¿verdad? ¿Él lo negó o no lo negó? Lo negó. Entonces, ¿le faltó o no le faltó la fe? ¿Sí? No. ¿Por qué no? François, perdón. ¿Por qué no? Porque aunque ha podido negarlo, no se echó para atrás, sino que ha permanecido. Ajá, ¿por qué no, Ronaldo? Porque, perdón, la Biblia dice, ¿verdad?, que Jesús oró para que no le falte la fe. Entonces, o sea que cuando Jesucristo ora no funciona su oración. Yo creo que sí le faltó la fe a Pedro. Ajá, le faltó la fe. Sí, porque como usted acaba de comentar algo, ¿no? Jesús había orado, pero ya está obviamente en él el poder confiar de que obviamente él no lo iba a negar, porque obviamente estaba en su cuerpo. Entonces, creo eso. ¿Cómo? O sea, Jesús oró para que no le faltara la fe, pero no dependía de Jesús, dependía de Pedro, de creer en la situación que él estaba pasando en ese momento. ¿Y en qué situación estaba él? En cuanto a negarlo a Jesús, ¿Lo negó o no lo negó? sí lo negó. ¿Ya? ¿Y qué más? Porque ahí no acaba, pues. Acaba porque de ahí él retrocede a su vida, pero Dios nuevamente regresa con Dios. ¿Cómo? Regresa nuevamente a Dios. O sea que tuvo fe o no tuvo fe. Sí, en el tiempo que llora amargamente, es allí donde el efecto de que Cristo había orado para que no le falte la fe. Preséntamela a tu amiga, Mimi. Está bien, hermana, después le invito a cenar. Bueno, tenemos que aprender algo, ¿no? Se entiende que para Dios, ¿cuántos saben y cuántos creen que Dios no mira, como se llama, ¿verdad? Lo que nosotros miramos, o sea, nosotros miramos la caída de Pedro, pero Dios lo estaba viendo ya levantado. Así que cuando Jesucristo ora, se debe de entender por el contexto del mismo texto, se debe de entender, ¿verdad?, que Jesucristo oró para que no le falte la fe. Y en realidad le faltó la fe obviamente para no negarlo, pero no le faltó la fe para levantarse después de haberlo negado. Porque seamos honestos, hay que tener más fe para levantarse después de haber caído que para no cometer un pecado. Dios es tremendo. Dios es tremendo. Claro, porque cuando uno no ha caído, ojo, y eso no es, ya, entonces voy a pecar. No, pues, no, dígale al que está escuchando, no seas bandido, dígale. No seas bandido, ¿verdad? Congrégate allá en la esquina, dígale. No seas bandido.
Claro, porque no es una licencia, o sea, para pecar. Sin embargo, nos muestra una realidad, es más o menos como la mujer que pecó, la adúltera, ¿no? Todo el mundo, ¿verdad? La palabra de Dios, de Moisés, la ley dice que toda persona que adultera tiene que morir, y es verdad, eso decía la ley. Pero Jesucristo vino y no la condenó. Y más bien le preguntó, cuando Jesucristo le dijo a todo al resto, ¿verdad? Cualquiera de vosotros que esté sin pecado, lance la primera piedra, mátela, mátela. Yo me imagino en ese momento la mujer, ¡ay! Claro, la adúltera no sabía hasta ese momento, ¿verdad?, que todos los que iban a la iglesia eran iguales, ¿verdad?, de pecadores que ella. Y nadie se atrevió a lanzar la primera piedra. ¿Por qué? Porque su conciencia les daba testimonio de que ellos también eran pecadores. Por eso que cada uno de nosotros tenemos que tener en cuenta esto. Usted no es mejor que yo y yo no soy mejor que usted. Usted no es mejor que alguien que ha caído en adulterio. ¿Por qué? Porque puede que usted no haya caído en adulterio, pero por favor cuéntame, ¿en qué has caído? Dígale al que está sujetado, creo que hay que soltar la piedra, dígale. Chispas, me descubrieron, dígale. Vamos a soltar la piedra y tranquilito. Claro. Oh, pastor, yo nunca hubiera hecho eso. Ajá, pero ¿qué estás haciendo? ¿Pero qué sí estás haciendo? ¿Qué sí eres capaz de hacer? Yo no soy capaz de hacer eso, pero sí soy capaz de criticar, de acusar y de condenar a la persona que se ha equivocado. ¿Y sabes lo que dice Dios? Chispas, estás peor que el otro. ¿Por qué? Porque el pecado del otro es un pecado de conducta, el tuyo es un pecado de corazón. La conducta se puede cambiar. ¿Quién puede cambiar un corazón rebelde? Ni Dios. Por eso que cuando Saúl peca y David pecó, es verdad que visto desde afuera, humanamente hablando, si esta noche estuviera en el juzgado, en el poder judicial, el rey Saúl con David, seguramente que a David el poder judicial le daría más o menos unas 20 cadenas perpetuas. 20 cadenas perpetuas. Y a Saúl probablemente le hubieran, no sé, $50,000, como se llama, ¿verdad?, de fianza, y lo hubieran dejado, como se llama, ¿verdad? Porque total, el pecado de Saúl para los jueces no sería tan grave, porque, oye, este hombre no mató a los niños, no mató a los ancianos, no mató al rey de tal pueblo, el tipo más bien es buena onda, tiene buen corazón. El otro no, el otro mató a un hombre para acostarse con su esposa, este es un desgraciado, vamos a meterle 3 cadenas perpetuas, ¿es verdad? ¿Por qué? ¿Cómo se llama? Homicidio calificado, con alevosía y ventaja, aprovechándose de su cargo de rey, se acostó con una muchacha del pueblo. El tipo está pero mal. Pero ¿a quién desechó Dios y a quién le dio una nueva oportunidad? Dios desechó al rey Saúl y le dio una nueva oportunidad a David, aunque el pecado de David era peor a los ojos de los hombres. Sin embargo, la actitud de David frente a su pecado, ustedes lo tienen en el Salmo 51. Y ahí ves la actitud de David, un hombre de Dios. Y hay que tener fe para creer que si yo he hecho lo malo delante de los ojos de Dios, y tengo que tener fe para creer, primera de Juan 1:9, que si yo confieso mi pecado y me arrepiento de todo mi corazón, de todo corazón. Pastor, ¿y cómo sé cuando alguien se ha arrepentido de todo corazón? Los frutos. Los frutos. Jesucristo dijo, arrepentíos y den frutos de arrepentimiento. El arrepentimiento se ve, se nota. Así que, diga conmigo fe. Dígale a su vecino, tenga fe. Así que Pedro dice,
aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Para qué? Para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros leemos el libro de Daniel, nosotros leemos que lo metieron al horno a Daniel, o a los amigos de Daniel. Pero en realidad lo que se estaba probando no era, ¿verdad?, la carne de sus amigos, si podían resistir el fuego. Se estaba probando, se estaba poniendo a prueba la fe de esos 3 jóvenes. La fe de Sadrach, Mesach y Abed-Nego. La fe de esos 3 jóvenes estaba siendo sometida a prueba en el horno. Cuando Daniel, la Biblia dice que Daniel fue echado al foso de los leones. Pero Dios no tenía nada contra Daniel. Dios estaba probando la fe de Daniel en el foso de los leones. Cuando David enfrenta a Goliat, David está mostrando que tiene fe en Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero David creía que Dios estaba con él. Él se sentía respaldado por Dios. Y qué tremendo, porque cuando uno se siente respaldado por Dios, uno es atrevido. Uno es atrevido, se atreve a hacer cosas que otros no se atreven. Aunque tú no tengas título, aunque tú no tengas, ¿verdad? Aunque no seas amigo de nadie conocido, tú te atreves a hacer cosas. ¿Por qué? Porque sabes que Dios está contigo. ¿Cuánto dicen amén? Así que se nos han dado muchas oportunidades para que nuestra fe crezca. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Entiende lo que significa esto? ¿Entiende lo que está diciendo Pedro? Pedro está diciendo un día, diga conmigo, un día Jesucristo va a ser manifestado, un día Jesucristo va a venir. Y cuando el Hijo del Hombre venga a la tierra, ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará una iglesia que lo está esperando? Porque ojo, nosotros mostramos y manifestamos nuestra fe en la venida. Por ejemplo, si usted dice, yo creo que Jesucristo viene y está viviendo como si Él no viniera, entonces estamos negando con nuestras acciones lo que decimos con nuestra boca creer. Pero si yo estoy creyendo que Jesucristo cualquier momento aparece, ¿verdad?, en las nubes y que la trompeta va a sonar en cualquier momento, entonces yo ajusto mi estilo de vida a las Escrituras y comienzo, ¿verdad?, a ser consciente, diligentemente consciente, a hacer las obras de Dios, a hacer la obra de Dios, a buscar a Dios. Me aparto, ¿verdad?, del sistema del mundo. Corto relaciones con el mundo. ¿Por qué? Porque está escrito, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Estamos hablando del sistema. Así que Pedro está tocando un tema muy, muy puntual. Señores, Dios te ama tanto que no puede darse el lujo de que usted crea que tiene fe cuando no la está teniendo. La pandemia no ha sido una obra del diablo. O sea, digo, atrás de la pandemia, siempre atrás de todo lo que el diablo quiera hacer para matar, robar y destruir, siempre está Dios. Oh, pastor, el diablo trajo toda esta pandemia. Sí, es posible que el diablo sea quien propició todo esto y a través de mentes perversas. Pero ¿quién está atrás del diablo? ¿A quién le pide permiso Satanás para hacer lo que hace? ¿A quién le pidió Satanás permiso para traer muerte a los hijos de Job? Para traer sarna al cuerpo de Job. ¿A quién le pidió permiso? A Dios.
Y nosotros tenemos que entender, por eso que tenemos que tener fe. ¿Por qué? Porque fe es una convicción. ¿De qué? Es una convicción de algo que nosotros creemos. Y por eso que la palabra de Dios escrita tenemos que creerla. ¿Por qué? Porque si 1 Corintios 13, cuando Pablo habla acerca del amor, dice, el amor nunca hace nada indebido. Entonces, ¿qué dice Juan? Dios es amor. ¿Qué significa eso? Que Dios jamás hará nada indebido. ¿Qué significa eso? Que si en alguna ocasión Dios, como en el caso de Job, si en esa ocasión Dios le dio permiso a Satanás para que toque a los hijos y las cosas materiales de Job, entonces nosotros podemos llegar a una conclusión. Yo no entiendo ni Michi. ¿Por qué Dios hizo eso con Job? Pero voy a creer que si Dios le dio permiso al diablo por alguna buena razón, por algún buen propósito que más adelante se tendrá que ver. Pasan los capítulos, llegas al capítulo 42 del libro de Job y te encuentras, ¿verdad?, con que el mismo Job le dice al Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros conocemos a Dios de oídas, pero no tienes experiencia con el verdadero Dios. Hello. Cuando nosotros todo lo que conocemos de Dios es porque el pastor dijo, porque la Biblia dice, pero no has tenido una experiencia con Dios. Entonces, wow. Cuando el diablo viene y hace lo que quiere hacer, nosotros, ¿y cuánta gente reniegan de Dios, se van de la iglesia? No, porque no, ya no creo en Dios, porque no, si Dios existe, ¿por qué mi papá se murió? ¿Por qué mi mamá se fue? ¿Por qué se fue? ¿Por qué murió? Porque el Señor me la llevó. Claro. ¿Cómo que por qué se fue? Dígale a su vecino, tú también te vas a ir, aunque te quieras quedar. ¿Qué? Tanta cuestión. Todos nos vamos a ir, hermano. Más te vale que aceptes esa realidad. Todos nos vamos a ir. Para que luego, en verdad, no me saquen de acá, no. Ahorita que he hecho eso me he hecho acordar, ¿verdad? Cuando era niño, mira que cómo se ríe, ¿verdad? Ahora te voy a disciplinar, vas a ver, esta semana. Mi madre. Claro, porque cuando bañaban ahí a todos los hermanos, los 4, comenzaban por el mayor, luego el Víctor, luego mi hermana y al final, ¿dónde está Humberto? Y Humberto estaba debajo de la cama. Y estaba Humberto como el hombre araña, agarrado de las tablas abajo, ¿verdad? Y no quería bañarme, pues. Santo Dios. Y mi mamá con la escoba. En ese entonces no había oración, no había nada, no. Eran métodos caseros para... Claro, uno se aferra, yo me aferraba a algo. ¿Por qué? Para que no se dé el otro. ¿Y cuántas veces no? La gente a veces se aferran a las cosas de este mundo, pero un día vamos a tener que soltarlas. No se aferre a gente. Vas a tener que soltar gente. Claro. Cuando mi padre estaba ya muriendo, o sea, mal, había que soltarlo. Son 2 decisiones muy interesantes. O te aferras al papá y dices, no, pero ¿por qué, Señor? O sencillamente entiende, así es la vida, mijo. Así es la vida. Nacemos para morir. La muerte es parte de la vida. No es una desgracia, es una desgracia solamente para los que mueren sin Cristo. Para nosotros es la oportunidad para ser promocionados a la presencia del Padre. Aleluya. Así que se nos han dado muchas. Dígale a su vecino, todos los días Dios te da oportunidades para que tu fe crezca. Ahora escucha, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de la tormenta de la barca, Marcos capítulo 4, cuando Jesucristo se durmió, qué sé yo, ¿verdad?
La tormenta era una prueba de fe. Era una prueba de fe. ¿Y por qué digo esto? Porque los primeros versículos de ese capítulo 4 dice, y esto es como lo hemos compartido cantidad de veces, que Jesucristo en la mañana estuvo compartiendo con sus discípulos la palabra, enseñanzas, y en la noche fue que Jesucristo los llevó al mar. ¿Por qué? Porque una vez que viene la teoría, lo que sigue tiene que ser la práctica. ¿Para qué? Para que no seamos fariseos hipócritas. Mire cómo es de sabio Dios. Dios no quiere que seamos oidores. Dios no quiere una iglesia de personas que oyen y nunca tienen una oportunidad para poner en práctica lo que han oído. Si esta noche estuviéramos hablando acerca del perdón, más de uno de nosotros tendría que pedirle perdón a alguien. Si es que eres un oidor que luego hace lo que has oído. Si estuviéramos hablando, ¿verdad?, por ejemplo, de la hospitalidad, más de uno de ustedes tendría, ¿verdad?, que hospedar a alguien. ¿Para qué? Para poner en práctica lo que Dios te está hablando. Porque nos hemos acostumbrado, como dice el libro Santiago, a ser oidores y oidores olvidadizos. O sea, nos olvidamos de lo que hemos oído y esa no es la idea. Dios habla de lo que habla porque sabe que eso es lo que necesitamos oír. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros oímos o lo que Dios nos hace oír es lo que nos falta implementar en nuestra vida cristiana práctica. Hoy, pastor, justo yo tengo un resentimiento terrible, ¿verdad? Contra mi marido, contra mi esposa, contra mi papá. Tengo un resentimiento, tengo odio por el vecino del frente. Y vienes a la iglesia, ¿y de qué habla Dios? Del perdón. ¡Qué lindo! Y cuando uno está ahí, ¿verdad? Y hermano, porque mira, si tienes un vecino al frente tuyo, perdónalo, Dios te está hablando. Y Dios le está hablando a él. Y no nos damos cuenta, ¿no? Oye, si tú tienes algo contra el vecino del frente y llegas a la iglesia y Dios habla de eso, ¿para qué Dios te hizo oír eso? Para que lo pongas por obra. Así se construye sobre la roca. Así edificamos una fe fuerte, una vida a prueba de tormentas. Así que la tormenta era una prueba de fe para los discípulos, pero ojo, pero también era una oportunidad para que los discípulos respondan con fe. Pero ¿cómo respondieron ellos? En realidad ellos no respondieron, ellos reaccionaron. Ellos no respondieron, ellos reaccionaron. Y una cosa es, ¿sabe una cosa? ¿Alguna vez a usted le han hecho un examen oral? ¿Sí? ¿Usted ha respondido? ¿Sí? ¿Qué hiciste para responder? ¿Cómo? ¿Qué hiciste para responder? Sí, ya sé que estudiaste. ¿Qué hiciste para responder? ¿Cómo? Dios mío, Señor, ¿cómo? Pensar primero en la respuesta que se va a dar. Ajá. Dígale a su vecino, es tiempo de pensar. Es tiempo de usar tu cerebro, dígale. Si hubiera un terremoto grado 9 en este momento en la escala de Richter, ¿alguien pensaría si sale o no sale? ¿Alguien oraría al Señor para pedir confirmación si sale o no sale? ¿Qué haríamos? ¡Pum! ¡Ah! Dejas a tu esposa, tu hijo, qué sé yo, nada. Instinto de conservación, pastor. Además, la salvación es personal, pastor. La salvación es personal. Te mezclas los versículos, ¿verdad? ¿Me estoy dejando entender? Los discípulos en la prueba de la tormenta, ellos no respondieron. La palabra responder viene del griego, ¿verdad?, que significa habilidad para responder.
Responsabilidad significa habilidad para responder. Dios nos da la habilidad para responder. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, ellos pecaron. ¿Y el resto qué piensa? ¿Qué piensa François? ¿Que hicieron lo correcto? Pecaron, pues ya tienen miedo de que yo les salga con otra, ¿no? No pecaron, que les diga. ¿Pecaron o no pecaron Adán y Eva? Claro que pecaron. Pero ¿qué les dijo Dios? ¿Por qué Dios los expulsó del huerto? ¿Porque pecaron? ¿Porque pecaron? ¿Por qué entonces? ¿Cómo? Porque desobedecieron. ¿Porque desobedecieron? No. ¿Por qué? A ver. ¿Cómo? No hacerse responsable de sus actos. ¿Cómo? Por no hacerse responsable de los actos que habían cometido. Ajá. ¿Cómo? Se escondieron. ¿Cómo? Tuvieron temor. ¿Ustedes estuvieron ahí? No, está bien, dice lo que dice la palabra. Hay que gozarse, ¿no? Claro. Esta noche, ¿cómo se llama? Estamos cortando con el bisturí profundo. Claro, pero hay que por ahí, o sea, no todo es como se llama, ¿verdad? Sufrimiento. Hay una anestesia de por medio. Santo Dios la sierva. Así que, ¿por qué Dios los expulsó? ¿Por lo malo que hicieron? No, sino por no saber responder como Dios esperaba que respondieran. Levante la mano los papás. ¿Qué es lo que a usted le da más bronca cuando sus hijos hacen algo malo o lo desobedecen a ustedes, como padre, como madre? Te da bronca. A ver, llegaba mi papá a la casa, ¿verdad? Habían salido con mi madre, y un cuadro roto, una jarra, ¿verdad?, rota. Y mi papá decía, ¿y esto? ¿Quién hizo? Robert. Yo no fui. Víctor. Yo tampoco. Nilda. Yo no sé, yo estaba viendo Humberto. Santo Dios. Y le pone, yo fui. Aquí me masacraban. Y yo siempre he dicho algo. Desde niño nunca me gustó no reconocer lo malo que yo había hecho. Pero lo malo, obviamente que lo reconocía mal. Porque mi madre me decía, ¿y cómo hiciste eso? Ya, pues ya lo hice, ya está bien, ya pégame pues. He aprendido desde ese tiempo, nunca le digas a tu madre, pégame. Porque te va a hacer caso. Y peor si anda mal de los nervios por ahí, o sea, si no es cristiana, te va a... Está en el aire ahí. Sí, más vale. Bueno, ¿están entendiendo? Hermanos queridos, Dios sabe que cada uno de nosotros está revestido de debilidad. O sea, Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos debilidades, limitaciones, qué sé yo, pero nosotros necesitamos por eso reconocer nuestra condición. Ahora, en Cristo, obviamente, en Cristo estamos dotados, ¿verdad?, de lo sobrenatural.
En Cristo nosotros tenemos recursos para que nuestra debilidad no termine, o sea, llevándonos, como se llama, ¿verdad?, al fracaso. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios dentro mío me ayuda a que no solamente yo quiera hacer lo bueno, sino que me da el poder para que yo pueda hacerlo. Pero tenemos que entender que Dios no lo expulsó a Adán y Eva del huerto porque comieron la fruta prohibida, porque desobedecieron, no, hermano, sino porque no se hicieron responsables. Ojo, y lo peor de todo, ni siquiera fue que no se hicieron responsables, sino que lo peor de todo en esa historia y en la historia de muchos es que buscamos un culpable cerca de nosotros. Adán, ¿qué hiciste? La mujer que tú me diste me dio de comer y yo comí. Eva, ¿qué hiciste? La serpiente me engañó y comí. Serpiente, ¿qué hiciste? La jirafa pasaba por acá y me dijo que haga. Jirafa, ¿qué hiciste? Oiga, hermano, si Dios hubiera preguntado a toda la selva, a toda la gente, a todos los animales, mejor dicho, nadie era culpable. O sea, nadie se hizo responsable de lo que se hizo en el huerto. Y ojo, y no fue una cuestión liviana, porque lo que se hizo en el huerto puso al mundo patas arriba. Tuvo que venir un hombre santo, justo, perfecto, que nunca hizo lo malo, nacido, ¿verdad?, en santidad, nacido de una manera sobrenatural. Tuvo que venir Jesucristo, el postrer Adán, para hacerse responsable de algo que él no había hecho. Eso es otro nivel de vida cristiana. Cuando nos hacemos cargo de lo que otros han hecho, aunque nosotros no hayamos participado en nada de lo que otros hicieron. Y eso pasa en los hogares, cuando somos niños, pasa en todos lados. ¿Quién fue? Nadie se hace responsable. Ok. ¿Quieren un responsable? Ok. ¿Quieres matar a alguien? Ok, mátame. La ley exige un culpable para matarlo. Jesucristo dijo, acá está. Yo me imagino, por decir, ¿no?, si se hubiera podido dar el caso, los ángeles diciendo, Señor, pero Jesús, tú no has hecho nada. Ellos son los que tendrían que decir, tranquilos. Ellos no se van a hacer responsables. Yo me hago responsable de lo que ellos han hecho. La prueba es una oportunidad para que aprobemos. La prueba es una oportunidad para que aprobemos. No para que desaprobemos. ¿Qué es eso? Me están llamando, creo, de la NASA. ¿Se está entendiendo, iglesia querida? Los discípulos en la tormenta, ellos no respondieron, ellos reaccionaron. Y cuando uno reacciona, desaprobamos en la fe. Porque la idea no es reaccionar, la idea es accionar por fe. Amén. La idea es accionar por fe. Encima, los discípulos no solamente reaccionaron, sino que encima, lo peor de todo, que hasta lo responsabilizaron a Jesús de no tener cuidado de ellos. ¡Qué tremendo! Mire hasta dónde nosotros podemos llegar de, sin darnos cuenta, hacerlo responsable al mismo Jesucristo, al mismo Dios, por las cosas malas que nos puedan pasar en la vida. Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Yo prediqué de eso el año pasado y hablé acerca de que es más fácil echarle la culpa a Dios y hacer parecer como que Él no tiene cuidado de nosotros, a asumir la responsabilidad de que nosotros necesitamos tener fe para creer
que si Jesucristo estaba en la barca, no nos vamos a hundir. Si Jesucristo está en mi vida, no me voy a hundir. Puede que el agua me dé hasta acá. Es más, puede que el agua me sobrepase, pero seguramente el Señor me dará oxígeno para mantenerme buceando unos minutos. Pero ¿cuánta gente se muere cuando al minuto, a los 2 minutos nada más que están con el agua hasta el cuello? La prueba es una oportunidad para examinar nuestra fe. En la parábola de los talentos vemos que Dios espera que de todo lo que Dios nos da, nosotros lo hagamos multiplicar, de manera que produzca, escucha esto, todo lo que Dios te da a ti y a mí, sea material o sea espiritual, Dios espera que usted y yo lo hagamos producir, de manera que genere ganancia o por lo menos intereses para el reino de Dios. Por eso que a mí siempre me impresionó esta parábola de los talentos, porque Jesucristo, o mejor dicho, el Señor, el Padre, el dueño ¿verdad? de los talentos, cuando vino después de tiempo a hacer cuentas con sus siervos, a quienes le habían cargado la administración de ese dinero, que le dijo, al que le dijo, Señor, tú me diste 5 talentos, aquí tienes otros 5 más que yo he trabajado, y ¿verdad? Tú me diste 2 talentos, acá tienes los 2 que me diste y 2 más que yo he ganado. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le decía el Señor al de 5 y al de 2 talentos? Bien, siervo y fiel. Escucha, bien, siervo y fiel. Pregunta, ¿quién es fiel para el Señor? ¿El que viene a todos los cultos? ¿El que canta y se pierde en la alabanza? ¿Esa es una persona fiel para Dios? El que está parado 20 horas allá, ¿cómo se llama, verdad? O 20 horas haciendo sonido, esa es la persona fiel, el que viene a todos los cultos, el que llega temprano, ¿verdad? Ojo, está bárbaro llegar temprano, claro que sí, debería de ser nuestra cultura. Pero eso no nos hace fieles necesariamente. ¿Por qué? Porque en el contexto de esa parábola Jesucristo le llama fiel a la gente que ha producido ganancia para los intereses del reino. Pregunta, ¿Dios te ha dado la vida? Pregunta, ¿la vida que Dios te ha dado está produciendo ganancia para el reino de Dios? La vida de usted, su vida, ¿cuántos años tiene? 20, 30, 40, 60 años, 70, 80 años. Los 80 años que usted tiene, los 40 años que tienes, los 35 años que tienes, ¿cuántos años tienes? Los 18 años que tienes, que Dios te ha dado la vida, le están sirviendo, están produciendo intereses, o mejor dicho, ganancia para el reino de los cielos. ¿Cuánta gente piensa que solamente se trata de venir, sentarse, anotar, irme a la casa y ya está, cumplí con el Señor? No, hermanos, porque nosotros no estamos con vida para estar sentados. Dios no nos ha salvado para que seamos chicos buenos o chicas buenas solamente. Dios nos ha salvado porque hay un reino que establecer aquí en la tierra. Hay un gobierno que establecer en la tierra. Hay una verdad de la cual dar testimonio. Para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, dijo Jesucristo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, dijo Jesús. Si Jesucristo, el primogénito de los hijos de Dios, vino para servir a la gente y para dar su vida en rescate por otros, hermano querido, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nosotros hemos venido para que nos sirvan? Por eso que la vida suya y la vida mía, ¿quiénes somos las personas más felices? Las que servimos a otros. Los que todos los días amanecemos pensando en otras personas. ¿Por qué? Porque yo no tengo tiempo para pensar en mis problemas. ¿Por qué? Porque mis problemas yo todos los días los pongo en la mano del Señor. Y debo de tener fe para creer que en las manos de Dios está mejor que en mis manos.
¿Por qué mucha gente no sonríe cuando viene a la iglesia? ¿Por qué la gente está tan triste últimamente en la iglesia del Señor en todo el mundo? Porque están viviendo una vida pensando en sus problemas, en sus necesidades. ¿Qué necesidades tiene usted? Ay, pastor, me falta un televisor de 200 pulgadas. Pero qué tremendo. Qué tremendo. Oh, pastor, ¿cómo se llama, verdad? Me falta esto. La gente está triste porque no tiene cosas materiales. Porque no han viajado a otro país. Por esa estupidez, perdónenme la expresión, por eso que muchos cristianos están tristes. Porque, no pude comprarme otro zapato, no me alcanzan los 15 que ya tengo. Uno he cambiado el carro, ¿cómo se llama, verdad? El carro ya tiene 7, 8 años, ¿verdad? No lo he podido cambiar por un 0 kilómetro. Ay, Señor, estoy deprimido. Ay, qué tristeza, Dios mío, Señor. Conversábamos con Sandro hoy día. Les manda saludos el pastor Víctor. Ese pastor es tremendo. Le hice escuchar a Sandro un audio que me mandó hoy día. Pastor Humberto, me dice. Ilustre. Muy amado. Y bueno, me comenzó a decir varias cosas. Luego me dice, salúdeme a Viviana, Raquel, me dice. Y a Gabriel y a Joaquín y a Victoria también. Saludos, madrecita del pastor. Y el pastor me contaba, me decía en el audio, pastor, me dice, quería comentarte que nosotros también estamos en la cola, me dice. Que así como Dios el Padre le ha dado a Cita con la Vida en Nuevo Chimbote un local hermoso, así también nosotros estamos en la cola, dice, porque Dios también nos va a dar a nosotros un local bonito, hermoso, grande. Y yo le decía a Sandro, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque el pastor Víctor cuando vino, él se sorprendió que teníamos pantalla LED. ¡Wow! Me dice, primera vez que voy a predicar teniendo a mi espalda una pantalla LED. ¡Wow! Eso debe costar muy caro. Sí, le digo, sí, es verdad, cuesta caro. Y él miraba el local, qué hermoso local. Y conversando yo le decía, nos han regalado, como se verdad, en Tortugas también, 250 metros cuadrados. Nos regalaron 1 hectárea por allá, por donde hemos ido a La Fontana a almorzar con ellos. Compramos un... ¡Wow! Y en el momento que yo veía su expresión de asombro, y sobre todo con el video, con el audio que me mandó, yo le digo a Sandro hoy día en la tarde que estábamos con él un rato, yo le digo, qué cosa, ¿no? ¿Cómo es? Porque para nosotros es normal todo lo que tenemos. Ya se nos ha hecho normal que nos regalen tierras, que nos regalen, yo estoy esperando ahora que me regalen una casa. Ya no se puede, no me pueden parar. ¿Qué quieren que diga, verdad? Dígale al que está acostado, sueña, dígale, sueña, decláralo por la fe, qué sé yo, pero trabaja, dígale, trabaja también, no seas vago. ¿No? Y yo le daba gracias a Dios de veras, hermanos amados, porque yo decía, qué tremendo, ¿no? Para él Dios nos ha dado bastante, ¿no? Y eso a él lo ha animado. Y hoy día en la mañana estábamos orando con mi esposa temprano y Dios puso a orar por él también y yo se lo comenté después de escuchar su audio. Yo le digo, esta mañana cuando estuvimos orando con mi esposa, el Espíritu Santo me guió a orar por la vida de ustedes y por la iglesia. Y quiero decirte, pastor, le digo, ¿cómo se llama? Que oramos para que Dios te regale un terreno también ahí en Lima. Amén, me dice, lo recibo por fe. Claro, porque el Dios de nosotros es el Dios que también está allá. Y Él es un hombre de fe. Y Él es un buen hombre de Dios. Y si Dios quiere darle, hermano querido, regalarle o tocar el corazón de algún loco limeño,
Acá tocó el corazón de un loco chimbotano, allá puede tocar el corazón de un loco pero Dios cuando quiere hacer algo lo hace. Lo único que nosotros tenemos que hacer es creer, esperar en Él, o sea, y no ese creer presumido, ¿no? Como José, ¿no? O sea, como cuando la túnica de colores. No hablo de ese creer en donde yo estoy diciendo, mira, ¿sabes qué? A mí Dios me va a dar esto porque yo soy que... No, un creer humilde, ¿no? Un creer, ¿cómo se llama, verdad? O sea, yo creo que Dios me va a dar esto, no porque yo tengo este capricho, sino porque en mi corazón yo siempre he creído, ¿verdad? De que, oye, si con mi esposa, cuando yo la conocí a ella, yo le decía, yo siempre he visto la iglesia, ¿verdad? En un lugar muy grande, con juegos, piscina, cancha de fulbito y esto, y un auditorio grande, y la gente, las familias yendo, y todos disfrutando de Dios y de la comunión entre los santos. Yo siempre he creído eso. Pasan los años, y ojo, y no es que yo vengo pensando en eso, pero eso estaba en mi corazón. Y sencillamente después de 20 añitos cortos, o mejor dicho, después de 33 años, porque eso lo creo desde que me convertí a Cristo, después de 33 cortos añitos, estoy viendo cómo Dios sencillamente está llevando adelante muchas de las cosas que Él mismo había puesto en mi corazón. Así que, si Dios te dio la vida y tu vida no está siendo productiva para su reino, usted tiene dos problemas: falta de fe y falta de fidelidad, que sería para nosotros productividad. Necesitamos levantarnos en fe para ser productivos para el reino de Dios. Tu vida y la mía deberían de estar produciendo para el reino de Dios. ¿Sabes una cosa? Gana gente, predica de Cristo, háblale a las personas cercanas de Cristo. Háblale a tu familia que tengas cerca, a tus amigos, al colectivero, háblale. O sea, estate atento, el Espíritu Santo te va a guiar a hablarle a alguien. No lo hace conmigo solo. Días atrás fue tremendo. ¿Está Rita acá? ¿Rita, no está Rita, no vino? Ok, vamos a castigarla. Bueno, no, es una broma. Hace 5 días, el día que, tu cumpleaños, ¿cuándo fue tu cumpleaños? El miércoles, ¿qué día? 23. El 23, miércoles 23 de abril. Ustedes estaban yendo, estuvimos con ellos, o sea, los 4, mi esposa, yo y Alicia y Sandro, y luego de ir a comer unos anticuchitos, luego fuimos a mi casa, un tecito, seguíamos charlando de cosas, obviamente, edificándonos mutuamente, y de pronto, ¿qué hora eran? 1 de la mañana y pico, pastor, ya se ha hecho tarde, sí, ya. Se fueron, los acompañamos a la puerta, 1:15, 1:20 de la mañana. Y en ese momento pasaba una jovencita de 18 años con un carrito, con un cochecito, con una niñita de 3, 4 años, dormida. 1:15, 1:20 de la madrugada, y pasa, nos mira, y así con una actitud bastante, así, ¿verdad? Muy, como que asustada. ¿Alfajores? Y yo la quedo mirando, no, Lío, gracias, muchas gracias. Y ella se sigue, pero despacio, ¿no? Sigue avanzando. Y yo le digo a mi esposa, le digo, llámala para darle algo. Yo tenía acá 10 soles. Entonces la llama y le dice, ¿cómo se llama? Y le dice, ¿y qué haces a esta hora? No, dice que, ¿cómo se llama? Salgo a trabajar. Pero, ¿por qué saliste? O sea, pero a la 1:15 de la mañana es que toda la noche he estado trabajando y no he vendido nada. Y tenía todo su potecito, ¿cómo se llama? Lleno de alfajores. Y no he vendido nada, pero ¿y tu papá y tu mamá? Le preguntas, claro, es una chica de 18 años, hermano, con una niñita de 3, 4 años, 1:15, y se estaba yendo para la avenida Anchoveta, para ahí donde están las discotecas, todos esos lugares. Entonces, yo le digo, ¿te obliga tu papá? Le dice mi esposa, ¿te obliga tu papá? No, dice, no, sencillamente tengo que salir.
Ok. Entonces, ella se está yendo con los 10 soles. Y yo le digo a Raquel, llámala. Le digo. El Señor puso en mi corazón, 10 soles ahora medio como que no haces mucho. Bueno. Entonces yo agarro y le digo, ven, le digo. Y saco 20 soles de mi bolsillo que estaba en el otro lado, por eso ya no voy a poner billetes. Y agarro, miro así, había 20 soles y entonces agarro y le digo, toma, le digo, dame los 10, toma los 20. Pero con una condición, le digo, no te vayas para allá. Hazte cuenta que has vendido 20 alfajores y ándate a tu casa y descansa. ¿Puede ser? Se sonrió, gracias, me dijo. Ok. Y antes que se vaya, mi esposa le dice, ¿ubicas el colegio Travesuras? Sí, le dice. Ya, a media cuadra sobre la mano derecha está la iglesia Cita con la Vida. Mañana, jueves, llegate, le dice, para darte unos víveres. Ha venido. Y escuchó todo el mensaje. Y Rita, la hermana Rita, le tomó el teléfono. Hermano querido, lo que es estar sensible a la necesidad de la gente. Lo que es estar sensible a la necesidad de la gente. El pastor nuestro siempre nos ha dicho y lo sigue diciendo a toda la gente que puede. Tú no le puedes decir a una persona que está a esa hora, ¿verdad? Dios te bendiga. Porque su panza no necesita, tu bendición. Necesita una sopa, una comida, algo. Pero si no tenemos fe, y de repente por ahí el enemigo, ¿verdad? No, pero ¿cómo hacer los 20 soles? Pero son los 20 soles que para mañana justamente tienes para, de repente, para parar la olla, tus hijos. Y bueno, uno tiene que pensar, digo, ¿no? O sea, si hay alguien que es lo único que tiene para el día siguiente, ahí tendrías que hacer lo que hizo la viuda. Dalo, porque total, en este momento esa es la oportunidad para dar. Mañana será otro día. Seguramente Dios tendrá algún recurso sobrenatural para proveer tu necesidad, ya que tú te has ocupado de la necesidad de otra persona. Póngase de pie, por favor. Dígale a su vecino, usted no agrada a Dios por su buena conducta, sino por la fe que usted tiene. A veces nosotros pensamos que un hombre de fe es un hombre que no se equivoca. Pero no. Dios sabe que nos vamos a equivocar de diferentes maneras. Pero Dios sabe también cuando nosotros nos quedamos en el error, en la equivocación. Hay gente que se ha equivocado en la vida y se han quedado en el suelo. Y hay gente, ¿verdad?, que no se levanta. Oh, pastor, usted no sabe. Es que caí. Ajá, ¿y? Mi Biblia dice, ¿verdad? Mi Biblia me habla de un Dios que dice que 7 veces caerá el justo y que las 7 veces Jehová lo levantará. Así que no me vengas, ¿verdad?, con que caíste. ¿Por qué? Porque si tú estás todavía caído, no es porque estás obligado a mantenerte caído, sino más bien porque de repente te gusta estar en el suelo. Y por eso que tanta gente dice, oh, pastor, es que caí. Y bueno, levántate. Porque los que caen tienen que aprender a levantarse. Un bebito que está aprendiendo a caminar se cae 1 vez, 2 veces, 3 veces, se levanta, el papá lo levanta, pero el niño no se queda en el suelo. Y el papá tampoco se escandaliza. ¿Por qué? Porque el padre sabe que el caerse, cuando se ha nacido de nuevo, es parte del proceso. Es parte del proceso.
Pero nosotros necesitamos por eso conocer al Padre. Necesitamos entender que aunque la gente te acuse, te señale, te condene porque caíste, usted pueda, sobre todo, ¿verdad?, mirar, puesto los ojos en Jesús. ¿Por qué hay que poner los ojos en Jesús? Porque si los pones en otros ojos vas a encontrar acusación, condenación, qué barbaridad, cómo caíste. En la mirada de Jesús, Pedro no encontró reproche. Dígale a su vecino, necesitamos ser como Jesús. Dígale a su vecino, el día que, si yo cayera algún día, dígale, si yo cayera algún día, espero poderte mirar a tus ojos y que usted no me acribille, no me acuses, no me condenes, no me tengas, o sea, ahí. La conducta es algo externo, la fe es algo interno. Usted podría haber venido acá por costumbre o puedes haber venido por fe. Usted podría ser obediente porque te conviene ser obediente en una empresa. Eres obediente, eres acomedido, ¿por qué? Porque si no te botan de la empresa. Pero otra cosa es que seas acomedido porque tienes fe. Porque has leído ese pasaje donde Pablo dice, ¿verdad?, que cuando nosotros trabajamos, cuando nosotros servimos, que lo hagamos como si lo estuviéramos sirviendo al Señor, sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, no del gerente, no del dueño de la empresa. Hay que tener fe para trabajar hoy día. Hay que tener fe para trabajar en una empresa del Estado, privada. Ser tú el propio empresario, tienes que tener fe. ¿Fe en quién? Y bueno, fe en Dios. Fe en Dios. Los fariseos oraban, daban limosnas y ayunaban. ¿Para qué? Para ser vistos por los hombres. Ellos no, o sea, ojo, tú veías un fariseo y tú decías, wow, tremendo cristiano. ¿Cómo ora? Y ojo, ora en las calles, ayuna, wow, 7 días, una semana, 15 días, ayuna, ora, ayuna, wow, da limosna a la gente. ¿Cómo da limosna? Wow, qué tremendo, qué bueno que es este tipo, qué buena es esta tipa. Pero la Biblia nos enseña, Jesús nos habla de estos hombres y dice que todas estas cosas que parecían ser obras buenas, en realidad para Dios eran obras malas. ¿Por qué? Porque no procedían de la fe. Oraban para que los hombres lo vieran, no para que Dios los escuchara. Ayunaban no para que Dios haga algo en sus corazones, en sus almas atadas, sino para que la gente los viera. Daban limosna para que la gente diga, qué bueno la hermana, qué bueno el hermano, qué buena la hermana. No lo hacían por fe. ¿Se da cuenta? Por eso que necesitamos fe. Usted necesita y yo también necesitamos fe para venir a este lugar. ¿Por qué? Porque si usted viene a este lugar porque toca, porque es martes y es discipulado, pero si usted no viene acá a este lugar porque usted está creyendo, ¿a dónde vas? Al servicio. ¿Y para qué vas a ese lugar? Porque Dios me está esperando. Porque Dios tiene una palabra para mí. Estoy yendo porque Dios me va a hablar. Estoy yendo porque creo que aunque no lo veo, yo quiero alabarle, quiero darle gracias, quiero orar al Dios invisible, pero sé que es visible. Cantamos, hay que tener fe para cantar. Los que cantan, ¿verdad?, tienen que tener fe para cantar. ¿Por qué? Porque la carne podría jugarles una mala pasada. ¿De qué? De cantar y de tocar para que la gente los vea. Y olvidarse, ¿verdad?, de que no cantamos ni tocamos para la gente que está acá, visible, sino que lo tocamos y cantamos para el Dios invisible. Pero hay que tener fe para creer que alguien nos está escuchando, aunque no lo veamos. ¿Alguien me está entendiendo? Usted cuando trae su diezmo y su ofrenda, como dice en el libro de capítulo 7 de Hebreos, creo, y el escritor a los Hebreos dice, es verdad
que aquí los hombres en la tierra reciben los diezmos, pero allá arriba dice, lo recibe alguien de quien se da testimonio de que vive, dice. Hay que tener fe para dar. ¿Por qué? Porque estoy dando algo que veo y estoy creyendo algo que no veo. Porque Dios dice, ¿verdad? Que estoy dándole a un pobre, creyendo, ¿verdad? Que al pobre le da, a Jehová le presta. ¿Alguien me está entendiendo? ¡Wow! Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que llegue un día donde Dios pueda decir de nosotros, o que la gente pueda decir, ese hombre es de fe. Esa mujer tiene una fe verdadera, que se traduce en una manera de vivir acorde al estándar de Dios. Porque para rechazar al pecado tenemos que tener fe. José no rechazó acostarse con la mujer de Potifar porque no le gustaran las mujeres bonitas, sino porque él creía que Dios, así como le había dicho, tenía un futuro mejor para él 13 años después. Entonces José hizo un buen negocio. ¿Por qué? Prefirió perderse el placer de 5 minutos o de 10 minutos, pérdidas temporales, ganancias permanentes. Pérdidas temporales, ganancias permanentes. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, teniendo, ¿verdad?, dándole mayor valor a padecer con el pueblo de Israel que a disfrutar de los deleites temporales del pecado. Pero ¿por qué Moisés despreció la vida de lujo que hoy en día muchos no despreciarían? ¿Por qué por qué Moisés despreció vivir en el palacio y se fue al desierto para sufrir con todo el pueblo de los hebreos? Porque dice que tenía primeramente porque se sostuvo como viendo al invisible. Pero también ¿por qué? Oye, pero para sostenerte de alguien invisible hay que tener fe. Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué? Porque el galardón que miró Moisés miles de años atrás tenía que ver con la vida eterna en la presencia de Dios. Y Moisés debe haber dicho, chispas, no vale la pena vivir unos años en el palacio para luego, perderme la eternidad en la presencia del Señor. ¿Se da cuenta? Por la fe. Levanten la mano a los casados. Necesitamos tener fe. ¿Para qué? Para perseverar hasta el fin. Los solteros necesitas tener fe. Los casados necesitamos tener fe, ¿verdad? Para no caer en las trampas del enemigo. Los solteros igual. Tienes que tener fe. ¿Para qué? Para no caer en las tentaciones que el diablo va a ponerte en tu camino. Ay, pastor, no diga. Sí, yo tengo que decírtelo. ¿Por qué? Porque el diablo es diablo, por eso es diablo. Es el engañador, él es el que trata, ¿verdad?, de poner tropiezo en nuestro camino. ¿Para qué? Para que no puedas avanzar, para que te sientas tan mal y que luego, ¿verdad?, no quieras seguir adelante. Pero yo considero, ¿verdad?, que en esta noche, por la palabra que hemos compartido y lo que usted ha escuchado acerca de la fe, porque esto es la introducción. Esto es la introducción. Vamos a seguir compartiendo acerca de la fe 2-3 meses, porque si hay algo que la iglesia necesita en este tiempo es tener fe. Tener fe en lo que Dios ha dicho. Tener fe que Jesucristo volverá. Creer que Jesucristo volverá y alinear nuestra manera de vida a esa creencia. Si Cristo va a venir en cualquier momento, yo voy a estar dentro de esas personas
que estamos preparándonos para recibirlo. Bendito sea el Señor. Pastor, y la otra gente, y bueno, hermano querido, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Orar a Dios para que le amanezca la luz. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, te damos gracias, papito querido. Gracias por tu palabra, gracias por la obra perfecta y consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Gracias por haber enviado, Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, al otro Consolador. Gracias, Dios mío Jesús, porque tu Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, pero también, Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos, Dios mío, Señor, entender sobrenaturalmente lo que no podemos entender de manera racional. Dios Todopoderoso, gracias por habernos trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias por declarar que somos reyes y sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas y nos puso en su luz admirable. Gracias. Ayúdanos a no perder de vista para qué nos trasladaste, de reino, para que demos testimonio, para que hablemos, Dios mío, Señor, acerca de aquel que nos sacó de las tinieblas para ponernos, Dios, en este camino de luz. Gracias, Padre querido, gracias. La exposición de tu palabra alumbra, Señor. Gracias, gracias porque tu ley, Dios mío, Señor, convierta nuestra alma, Señor, tu palabra, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Señor, permite que tu palabra, Señor, llegue a ser como miel a mi paladar sediento, Dios. Permítenos, Dios, pon hambre y sed de tu palabra en nuestros corazones. Señor, pon en mi corazón que mi alma, que mi espíritu, mi alma y cada célula de todo mi cuerpo, Dios mío, Señor, puedan anhelar, Dios, que tu Espíritu Santo, que tu presencia, Padre querido, pueda reposar en mi vida, Señor, en toda su plenitud. Dios Todopoderoso, que no nos falte la fe, Señor, en el día de la prueba, en el día de la tormenta, en el día del horno, en el día del desierto, en el día de la prueba, Señor. Aleluya. Que no me falte la fe, Dios mío, Señor, para responder, Dios mío, Señor, con fe, para responder, Dios mío, Señor, no para reaccionar. Perdóname, Dios mío, Señor, por todas las veces que he reaccionado en lugar de responder con fe, Señor. Oh, perdóname por todas las veces que me has tomado prueba y que he desaprobado. Perdóname por no prepararme, por no estudiar, Señor, para la prueba, por no entender, Señor, que todas las veces que tú me hablas, Dios, es porque la próxima vez tú vas a proveer de una oportunidad para que lo que he escuchado en teoría, si yo puedo llevarla a la práctica, Dios, y de esa manera yo mismo pueda examinar si estoy en la fe o no, Señor, si mi fe es fingida o mi fe es real, Señor. Ayúdame, Dios mío, Señor, ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Vamos, ora ahí, en el nombre de Jesús. Ore al Señor en esta noche, aleluya, aleluya, aleluya. Dios está en este lugar. Aparte de que está en tu corazón, Dios está en este lugar. Dios quiere hacer cosas tremendas en tu vida. Pero Dios necesita que usted pueda alinear su corazón con el de Él, su mente con el de Él. Que nosotros podamos ser dóciles en este tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Sometámonos pues a Dios. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Aleluya. El diablo no huye porque, ¿verdad? Los demonios no huyen porque nosotros le digamos fuera. No. Muchas veces hay que resistirlo y para resistir al enemigo tenemos que tener fe que Dios nos va a ayudar. Tenemos que creer que Dios nos va a asistir. Como lo asistió en el desierto a Jesucristo. Aleluya. 40 días siendo tentado en el desierto Jesús. Y Él estaba siendo fortalecido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo fortaleció por 40 días. Aleluya. Aleluya. Y cuando Satanás se fue,
Cuando Satanás lo dejó y se fue y dejó de tentarlo porque se dio cuenta que no podría vencerlo, descendieron ángeles y le servían, dice la palabra. Descendieron ángeles y le servían a nuestro Señor, a nuestro Maestro. Jesucristo dijo: ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, para que sigáis mis pisadas. Aleluya. Tomemos la decisión de seguir, de caminar sobre las huellas del Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. No descuides el estudio de la palabra. Dejemos, ¿verdad?, las redes sociales. Comencemos, ¿verdad?, a estudiar la palabra. Congrégate regularmente. No permitas que tu espíritu, ¿verdad?, se languidezca por falta de palabra. En el nombre de Jesús, por falta de oración. Alimente su espíritu orando. Alimente su espíritu escuchando la palabra de Dios, de maestros de la palabra, no de cualquier persona. No de cualquier persona. Recuerda, todas las palabras, todo lo que usted escucha, tus oídos no se lo prestes a cualquiera, porque no cualquiera está predicando lo que Jesucristo predicó hace 2000 años. Hoy en día están en marcha, están en actividad los apóstoles falsos, los falsos profetas, los pastores mentirosos, los maestros que predican conforme a su propia concupiscencia, los evangelistas mentirosos. Aleluya. Hay mucha gente falsa en este tiempo. En el nombre de Jesús, pero también hay gente verdadera. Hay gente que nosotros tenemos que imitar su fe. Hay gente, ¿verdad?, que tienen frutos en su vida, en su ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Conviértete en un desafío para otros, no en una excusa para otros. Conviértase en un desafío para otros, en un motivo de inspiración para otros. No seamos la excusa de otros, seamos la inspiración para otros, no la excusa. Aleluya, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Gracias, Dios mío, Señor. Gracias por la fe. Gracias por habernos dado una medida de fe. Y ayúdanos, Dios, a ser diligentes y responsables para hacer crecer, Dios, la fe, Señor, que tú nos has dado, Señor, con una medida. Ayúdanos, Dios mío, Señor. Aleluya. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. Escuche, exponga su oído a la palabra de Dios. Exponga su oído a la palabra de Dios para que se produzca fe en su corazón. Y de esa manera usted no tenga que estar viviendo como vivía antes cuando no tenías a Dios. Aleluya, tú no eres una víctima de las circunstancias. Aleluya, no somos víctimas de las circunstancias. Antes éramos víctimas de las circunstancias. Antes éramos víctimas del diablo, de todas sus mentiras, de todas sus trampas. Hoy nosotros tenemos autoridad. Hoy Jesucristo nos ha dado autoridad, poder, para que en su nombre aplastemos serpientes y escorpiones, para que en su nombre echemos fuera demonios, para que en su nombre impongamos manos sobre los enfermos y estos sanen, aleluya, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, aleluya. Toma tu lugar en Cristo Jesús, ubícate, posiciónate en Cristo Jesús, aleluya. Recibe por la fe la victoria que Cristo ha conquistado hace 2000 años para la iglesia. Aleluya, Jesucristo venció a Satanás y esa victoria te la dio a ti y a mí, aleluya. El enemigo no tiene parte ni suerte en contra de tu vida. Jesucristo venció a la muerte y esa victoria nos la ha dado a nosotros. Por eso que Pablo dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria, aleluya. Jesucristo venció al pecado en la cruz del Calvario. El pecado ya no tiene por qué enseñorearse sobre ti. Tú eres un hijo de Dios, tienes el poder del Espíritu Santo. Tú puedes enseñorearte sobre el pecado. El diablo no tiene poder para esclavizarte otra vez. Tú eres un hombre libre. Tú eres un hombre libre, aleluya. Un hombre libre con autoridad. Usted puede decirle al enemigo, podemos hacer con el enemigo lo que Adán no hizo en el huerto. Hablarle, ponerlo en su lugar, hacerle recordar lo que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Gracias, Padre querido, gracias, Dios mío, Señor. En el nombre de Jesús declaramos victoria, Señor. La victoria que Cristo conquistó en la cruz del Calvario. Esa victoria la declaramos sobre esta casa,
sobre la vida de cada hombre, sobre la vida de cada mujer que congrega en esta casa. Oramos por los que no han venido, por la razón que sea. Señor, oramos, Dios, igual por nuestros hermanos que no han venido, por aquellos que están dormidos espiritualmente, por aquellos que están muertos espiritualmente acá en Nuevo Chimbote. Oramos, Dios, por todos los que están muertos, para que tú los resucites a través de tu iglesia. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. Dios nos ha encargado el ministerio de la reconciliación para que nosotros le roguemos a las personas que se conviertan a Cristo, que se reconcilien con Dios, poniendo su confianza en Jesucristo. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias. Gracias, Padre querido. Gracias. Declaramos inoperante todo espíritu de venganza, todo espíritu de ansiedad, todo espíritu de temor, todo espíritu de cobardía. Lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Todo espíritu de incredulidad, de duda, de mentira, de engaño, lo declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Declaramos inoperante en el nombre de Jesús. Todo espíritu de adulterio, de fornicación, lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Todo espíritu de inmoralidad sexual, lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Todos esos demonios que promueven la pornografía, que promueven la inmoralidad, en el nombre de Jesús. Aleluya. Lo atamos aquí en la tierra en el nombre de Jesús. Declaramos que tenemos la mente de Cristo por la fe. Tengo la mente de Cristo. Vamos, dígalo, confiésalo. Confiéselo con fe. No lo diga como loro. Decláralo si lo cree. Tengo la mente de Cristo. Tengo la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya. Tengo la mente de Cristo. Aleluya. Aleluya.